esta parte, ¿no? Ejecuta el programa de control y accionar o apagar, pero bobinas internas del PLC, ¿sale? Haz de cuenta que cuando tú estás programando los PLCs, pues obviamente a veces tú dentro de la programación vas a utilizar bits de direccionamiento o bobinas internas para que pueda mandar a hacer ciertas ejecuciones el programa. Si tú no utilizas esas bobinas internas que tiene el PLC, físicamente tú tendrías que tener un montón de bobinas para poder hacer todo eso que estás haciendo. Entonces te estás ahorrando esa parte, porque por software tú estás programando esas bobinas internas que quieres que haga, ¿sale? Para que mande a hacer la acción de control hacia mi elemento final de control. ¿Sí, del Carmen? Sí. Gracias. Y ya más adelante, cuando ustedes vean que estén, que lleven programación de PLCs, vas a ver cuáles son esas bobinas internas que te digo. Esas bobinas internas son programadas por software, ¿sale? Pero no tienen nada que ver con lo físico, con tus elementos finales de control. Son como una lógica de relevadores, pero muy, muy, muy chiquito, ¿no? Como una lógica de relevadores, pero que las tienes internas, no de forma física. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Entonces no se me confundan ahí, como tú me decías, del Carmen, esa es la diferencia. ¿Sale? Entonces les decía, este ciclo de scan, pues simplemente se vuelve a estar repitiendo. Y algo muy importante que yo les decía, los proveedores me van a dar este tiempo de scan, ¿sale? Entonces el tiempo de scan, bueno, el tiempo requerido para realizar un scan puede oscilar entre 1 y los 100 milisegundos. ¿Y de qué va a depender este tiempo? Pues va a depender del número de entradas y salidas que tenga involucradas. No es lo mismo que el PLC tenga nada más 2 entradas y una salida conectados, a que yo tenga, por ejemplo, 1000 entradas y 500 salidas. Obviamente su ciclo de scan va a ser un poquito más largo, porque obviamente tiene que leer todo el estatus de las entradas que tiene, ¿sale? Entonces, número 1, depende del número de entradas y salidas que están involucradas. La longitud del programa de usuario, ¿sale? Es decir, el número de líneas que tú estás utilizando para la programación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ustedes lo han visto cuando han programado, no sé, en C o en C++, si lo han hecho. Si ustedes tienen más líneas de programación, ¿sale? Que estén utilizando, pues obviamente el microprocesador o esta parte del CPU va a tardar más en leerlo, ¿sale? Aunque si ustedes tienen una menor longitud en el programa, ¿sale? Entonces, el número y tipo de periféricos conectados al PLC, ¿sale? ¿Cuántos módulos de comunicación, por ejemplo, voy a tener yo conectados al PLC, ¿sale? ¿Cuántas entradas, cuántas salidas? Entonces, los fabricantes de los PLCs generalmente especifican el tiempo de scan en términos de milisegundos por cada 1000 instrucciones, ¿sale? Y a veces nosotros seleccionamos el PLC de acuerdo al número de entradas y salidas que tenemos, y siempre lo que se nos olvida verificar es el tiempo o el ciclo de scan de un PLC. Y cuando se nos olvida, a veces podemos tener problemas, ¿sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tiempo es muy importante en aplicaciones en sistemas de control de respuesta rápida, ¿sale? Hay 3 tipos de actividades que exigen rápidas respuestas en el PLC. Uno es la ejecución de subrutinas o programas a intervalos menores de los que permite el tiempo de scan del PLC, ¿sale? Número 2, lecturas de pulso de entradas de alta frecuencia. Por ejemplo, los encoders. Los encoders, su respuesta es muy rápida, ¿sale? Es muchísimo más rápida que el ciclo de scan. Cuando nosotros tengamos encoder, ¿sale? Forzosamente, en vez de tener un solo ciclo de scan, vamos a tener 2 ciclos de scan. Hay PLCs que nosotros podemos pedirlo que traiga 2 ciclos de scan, y eso va a ser cuando nosotros tengamos instrumentos que sus respuesta es más rápida, ¿sale? Que el ciclo de scan. Entonces, cuando es así,
el ciclo de scan no llega a leer cómo se encuentra, por ejemplo, el encoder y no va a poder mandar a hacer una acción de control. Entonces, y número 3, detección de señales de muy corta duración, menor que el tiempo del scan, ¿sale? Entonces, por eso les digo, muchas veces nosotros seleccionamos el PLC y nos quedó bien dimensionado, bien seleccionado, pero se nos olvidó checar los ciclos de scan, ¿sale? El tiempo en que se va a tardar en toda esta parte de ejecutar el programa, y si yo tengo instrumentos que su respuesta es más rápida que el ciclo de scan, no los va a poder detectar. Y entonces ahí es cuando decimos, bueno, empezamos a ver el programa, ¿no? Y decimos, ¿por qué no me está leyendo el encoder? ¿Por qué? Ah, pues porque no tomaste en consideración el tiempo de scan, ¿no? El ciclo de scan. Entonces recuerden, también esto nosotros lo tenemos que verificar. Entonces, ¿qué es un PLC con control distribuido? Simplemente empieza a volverse más complejo nuestro PLC, ¿sale? Ayer nosotros veíamos esta parte del bus de campo, ¿sale? Cuando nosotros ya tenemos PLCs de control distribuido, obviamente vamos a utilizar un bus de campo, un protocolo de comunicación. Entonces, simplemente, como ayer lo veíamos, o ayer, no me acuerdo, que teníamos los procesos, pues antes eran descentralizados y ahora lo tenemos como un sistema distribuido. ¿Cuál es la diferencia? Que antes descentralizado quería decir que toda la información, ¿sale? Que nosotros tuviéramos, supónganse que cada una de esta parte de rectángulo es una parte del proceso, ¿sale? Entonces, esta parte del proceso, toda la información, ¿sale? Le estaba llegando al PLC, ¿sí? Es decir, que hagan de cuenta que yo solamente tenía un solo PLC y a ese PLC pues le estaba llegando la información de toda la planta, ¿sale? Entonces, pues obviamente al tenerlo descentralizado, pues obviamente voy a utilizar mayor cableado, voy a tener PLCs con mayor número de entradas y salidas, etcétera, ¿sale? Y un sistema ya distribuido quiere decir que por cada etapa del proceso que yo tenga, voy a tener un PLC específico para ese proceso, ¿sale? Entonces, cada PLC va a hacer las acciones correspondientes a cada parte de esa planta. Entonces, en un sistema distribuido, ¿sí? Yo voy a tener un maestro, un PLC maestro y N esclavos, ¿sale? Que al final del día, a través del bus de campo, todos estos PLCs esclavos van a estarle informando a mi PLC maestro de cómo está en este caso cada etapa del proceso, ¿sale? Entonces, esto obviamente pues simplemente son para procesos más grandes, ¿vale? Donde nosotros ya podemos empezar a tener pues PLCs con control distribuido, ¿sí? Es decir, que ya centralizan toda la información, pero no lo hace ya un solo PLC, sino yo puedo tener PLCs que son nuestros esclavos, que al final del día nada más le van a estar reportando al PLC maestro cómo se encuentra cada etapa del proceso, ¿no? Maestra. Sí. Entonces, en el sistema distribuido, aquí los 3 PLCs van conectados a otro, que es el maestro. Ajá. ¿Sale? Pero eso ya nosotros lo vamos a hacer con un bus de campo, ¿sale? Entonces ya ayer, por ejemplo, vimos que es un bus de campo, ¿no? Sobre ese mismo par, ¿sale? De conductores voy a llevar todas las señales, ¿no? Por ejemplo, un bus de campo muy utilizado para esta parte de control distribuido, pues es el Ethernet, ¿vale? El Ethernet es un bus de campo y me permite llevar sobre esos conductores la información de toda la planta. ¿Qué pasó de Gives? Profesora, entonces con un sistema distribuido ya no
¿Habrían señales analógicas No, solo sí, para alimentar? no. Es que el bus de campo es señal digital, el bus de comunicación, el protocolo de comunicación, sale de Gibes, pero todos estos instrumentos, haz de cuenta que es este hexágono que yo tengo o este rombo que yo tengo, etcétera, son mis entradas y salidas que se están conectando a mi PLC y estas entradas y salidas pueden ser analógicas o discretas. El bus de campo sí es digital. ¿Sí le Gibes? Sí, gracias. ¿Vale? Entonces, continuamos. Y bueno, dentro de la programación de los PLCs, igual nos vamos a estar basando en lo que es la norma, la IE 61131, en el capítulo 3. ¿Vale? En el capítulo 3 de esta norma de la IEC, me va a estar diciendo cuáles son los lenguajes de programación que existen para los PLCs. ¿Vale? Entonces podemos tener desde lenguajes gráficos. Estos lenguajes gráficos son, por ejemplo, el diagrama de escalera. Y normalmente a veces cuando nosotros vemos los catálogos de los proveedores de PLC, vamos a ver que a veces nos los dan con siglas, ¿sale? Entonces si me dice LD, yo ya sé que el lenguaje de programación que está utilizando ahí el PLC es un diagrama de escalera. Funcionales que hagan de cuenta que esa parte es como si yo tuviera compuertas, ¿vale? Y bueno, es otro lenguaje gráfico, ¿no? Y sus siglas son FBD por sus siglas en inglés, pero también el PLC tiene lenguajes literales, ¿sale? Estos lenguajes literales, pues es a través de listas de instrucciones, sus siglas es el IR, o el texto estructurado, que es ST, ¿vale? Entonces, nuestro PLC puede tener estos 4 formas de poderlo programar, ya sea a través de lenguajes gráficos o lenguajes literales. Entonces, también es importante, si ustedes, por ejemplo, van a estar en esta parte de la programación de los PLCs, pues es importante que ustedes elijan, ¿sale? El software que quieren que traiga en este caso para poder programar el PLC. Normalmente de cajón, los PLC siempre traen los diagramas de escalera, ¿no? Digamos que ese es un lenguaje que lo trae de cajón, todo lo va a traer, y de ahí podría tener otro lenguaje de programación, ¿sale? Muchas veces, por ejemplo, a lo mejor a mí, que yo programo el PLC, me cuesta trabajo utilizar los lenguajes gráficos, ¿sale? Yo soy más del lenguaje literal, ¿sale? Por ejemplo, de una programación en C o una programación en C++, ¿no? Para mí me es más fácil programar en lenguajes literales que en lenguajes gráficos, ¿sí? Entonces, de eso va a depender del programador o el que va a utilizar al final del día, el que va a utilizar esa programación, qué tipo de lenguaje voy a utilizar, ¿sale? Y muchas veces decimos, pues el diagrama de escalera y hay que lo haga, ¿no? Y muchas veces el que está ejecutando o el que hace el programa dice, es que yo sí sé cómo usar los pasos de programación y todo, pero ya en un lenguaje gráfico me cuesta más trabajo programarlo que en un lenguaje literal, ¿no? Alan, ¿qué pasó? De Gibes. No, nada. ¿Por qué? Ok. Es que tienes la manita levantada, pensé que tenías alguna duda. No, lo siento. Entonces, estos programas físicamente así es como se ven, ¿sí? Por ejemplo, este es el diagrama de escalera, ¿sí? Que es como los esquemáticos de control, ¿no? Los que ustedes han visto, por ejemplo, en la parte de circuitos, donde cuando, pues voy a arrancar un motor, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace en este caso ese esquemático de control? Es similar al programa del diagrama de escalera, ¿no? Los textos, ¿vale? Que podemos tener, ¿vale? Pues a través de programación, ¿sí? Y tenemos lo que son los bloques funcionales, que es lo que les digo, que son en este caso, pues son obviamente a través de compuertas, ¿no? Hay quienes son muy buenos para programar así, ¿sale? En bloques funcionales. Yo, por ejemplo, no me pongas bloques funcionales porque de aquí a que lo hago me tardo más, ¿no? Entonces me voy más hacia un programa estructurado, ¿no? Programar así, ¿no?
fácil, lo puedo entender más fácil, ¿no? Que a través de compuertas, ¿no? Yo la verdad siempre, ese ha sido mi falla, no me pongas electrónica porque fallo, ¿no? Definitivamente. Entonces, por ejemplo, el diagrama de escaleras, ustedes lo ven así, ¿sale? Que va a estar constituido por contactos, bobinas, ¿sale? Por ejemplo, este que ves aquí, el que dice bit, del Carmen, bit memoria, que se va a alojar ese bit de memoria, esta es una bobina interna, ¿sale? Del PLC, que la vas a utilizar en alguna otra parte de tu proceso. Mira, por ejemplo, aquí está la bobina, y entonces esta bobina, ¿sale? Que es interna del PLC, cuando esta bobina se activa, ¿sale? Manda a cerrar este contacto, ¿sale? Para que encienda una bomba, ¿sale? Pero estas son bobinas internas del PLC, son independientes a mi bobina de salida ya como tal, esta que yo tengo aquí, de mi actuador. ¿Sí, Carmen? Es como si fueran nuestros elementos de control, ¿no? Y las salidas ya como nuestros elementos de fuerza, ¿no? Así es, ¿vale? Entonces, si ustedes observan aquí en este diagrama de escalera, pues simplemente siempre va a estar direccionado. Todos los PLCs tiene sus entradas y cada entrada en el PLC ya corresponde a una dirección específica del PLC. Y cada proveedor, ¿sale? O cada fabricante designa cómo le va a estar llamando a esas entradas, es decir, en tu programación, ¿no? Por ejemplo, aquí son I, ¿no? Las está llamando como I 0.5, quiere decir que esta es la entrada 5 del PLC. Y cuando se active esta, pues van a cerrar su contacto. Entonces, este es un diagrama de escalera y solamente este es el que normalmente, o este es el comodín, el que todos los PLC nos traen, y de ahí tú ya puedes seleccionar algún otro programa, ¿no? Así es como se ve, sale de bloques funcionales, que les digo que es a través de compuerta. A mí no me pongas esto, que definitivamente no, ¿vale? Tengo problemas con esta parte de electrónica y compuertas. Mírame esto, ¿no? Mírame texto estructurado y yo te lo programo así, ¿no? O si quieres con un diagrama de escalera, ¿no? Que son esquemáticos de control, pero lo otro sí, ¿no? Entonces, esto va a depender de cada persona, qué se le haga más fácil programarlo, ¿sale? Cómo entiende de una manera la programación. No es como en las matemáticas, existen muchos caminos para poder llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, igual aquí. Entonces, así se ve el texto estructurado. Esto que ustedes ven aquí de esta parte de la programación, hay PLCs, por ejemplo, los logos de Siemens, que me pueden convertir de un diagrama de escalera, ¿sale? Ahí mismo en el software puedo pedir la conversión a bloques funcionales. Y ya te lo hace directamente el PLC, ¿sale? O viceversa, tú tienes en bloques funcionales y puedes pedir que se te convierta a diagramas de escaleras, ¿no? Pero no todos los PLCs tienen esa función. Entonces, la selección del lenguaje de programación depende de la experiencia del programador, de la aplicación concreta, del nivel de definición de la aplicación y de la estructura del sistema de control. De eso va a depender el lenguaje de programación. Pero, más que nada, pues simplemente es de la experiencia del programador, ¿no? Entonces, los protocolos de comunicación, pues
ayer ya vimos todo lo que son esta parte del protocolo de comunicación, si tenemos protocolos abiertos o protocolos cerrados. Vemos que los protocolos abiertos, bueno, se van a basar en lo que es el sistema OSI, que son 7 capas que vamos a tener en el sistema OSI, cada una de ellas, bueno, se están programando. Entonces, los PLCs también pueden tener protocolos de comunicación, ¿sale? Y nosotros podemos seleccionar un módulo, ¿sale? De protocolo de comunicación. Este módulo no tiene que ver nada con las entradas y salidas, simplemente es cómo voy a comunicarme, ¿sale? Por ejemplo, si yo tuviera otro PLC, ¿no? Y que ese PLC quiero que reciba la información como lo veíamos en un control distribuido, lo voy a hacer a través de un bus de campo, ¿sale? Entonces salgo con ese bus de campo y lo llevo hacia mis otros elementos, ¿no? Hacia mis otros controladores, por ejemplo, o si ya lo quiero escalar más arriba, sale hacia un sistema escala. Entonces, esta es la parte de comunicación, el protocolo de comunicación, y es un módulo específico, ¿sale? Es un módulo independiente de las entradas y salidas que yo voy a tener. Es un módulo adicional que es el protocolo de comunicación. ¿Cómo voy a saber si voy a utilizar esto o no? Pues simplemente va a depender del proceso, ¿no? ¿Qué requerimos, no? Si realmente voy a requerir un control distribuido, si voy a requerir... Cuando nosotros tenemos que seleccionar este módulo de comunicación. Y nos vamos a quedar hasta aquí, donde vemos qué se necesita saber para seleccionar un PLC. ¿Vale? Para que nosotros podamos seleccionarlo, pues obviamente necesitamos conocer la cantidad de entradas y salidas que nosotros tengamos y el tipo, ¿sale? Ya nosotros vimos que el tipo de entradas y salidas que podemos tener en un PLC pueden ser señales discretas o señales analógicas. Entonces, esto lo tenemos que saber. Los requerimientos de comunicación, ¿sale? Es decir, si vamos a necesitar un protocolo de comunicación, un bus de campo, para poder seleccionar el módulo de comunicación. Ayer veíamos que existen muchos protocolos de comunicación, ¿vale? Entonces, de esos protocolos de comunicación que nosotros vimos, ya vimos cuáles son los requerimientos, por la velocidad en que se van a transmitir los datos, cómo se va a estar dando la comunicación, si en serie o maestro, ¿sí? Qué tipo de estructura o en este caso de conexionado va a utilizar, si en malla, si en estrella, etcétera, ¿no? Entonces, eso se refiere a los requerimientos de comunicación. Desempeño de la aplicación, ¿vale? Esta parte del desempeño de aplicación, pues obviamente se va a referir a lo que es el ciclo de scan, ¿sale? El tiempo que nosotros requerimos para que ejecute todas esas instrucciones que estamos programando en el PLC, ¿no? El software de programación, eso ya vimos de qué depende, poder elegir el software de programación. Y por último, la lógica de programación, que requerimos nosotros la filosofía de operación para poder programar el PLC, ¿sale? Muchas veces cuando ustedes van a programar el PLC, el cliente les dice, es que quiero que haga esto, que haga aquello y tal, ¿no? Pero no te lo da por escrito, ¿sí? Y ya después te está diciendo, no, pero también quiero que haga esto. Pues ya no está dentro del alcance, ¿no? No me dijiste que hiciera esto, ¿no? Por eso es que requerimos la filosofía de operación para que nosotros entendamos el proceso y con base a esa filosofía de operación, pues nosotros podamos desarrollar el programa, ¿sale? En el PLC. Entonces, es lo que necesitamos nosotros para poder seleccionar un PLC. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces les voy a pasar asistencia. Alona Hernández Paula. Presente. Ávila Puebla. Barrios Pérez. Barrios. Barrón. Presente.
Becerril, Presente. Belmontes, Presente. Cerritos. Cerritos. No está. Contreras Pérez, Presente. Reca. Presente. Crespo. Sí, gracias, Raquel. Presente. Crespo. Presente. Ok. De Gives, sí está. Del Presente. Carmen también. De Sales también. Escamilla. Aquí. Estrada. Presente. Gracias. Amanda también está. Sandra. Presente. Gisela también está. González Jiménez María Fernanda también está. González Urbano Juan. No. Hernández Calzadilla Milton. Milton, andas por ahí. Hernández González. Daniel.